Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase en donde vamos a seguir trabajando, mejor dicho, con la función buscar B. Esta es una de las funciones más importantes que tiene Excel porque con ella se pueden hacer informes muy completos. Es una simplificación bastante notable de la función sí y es una herramienta que toda persona que sepa de Excel tiene que manejarla bien. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a hacer acá lo siguiente. Recordemos que habíamos hecho un ejemplo. Recordemos que habíamos hecho nosotros un ejemplo en el cual teníamos una tabla. Teníamos una pequeña tabla que contenía datos de ISAPRES. ¿Ya? Eso está en la hoja Buscar B y esa guía está en el Canvas en la carpeta de clase a clase. Bueno, esta tabla recibe el nombre de ISAPRES, ¿ya? Ese es el nombre de fantasía que nosotros le dimos. Y nos habían quedado aquí algunas cosas pendientes, ya que es bueno tenerlas en consideración. En el punto E nos dice indique el nombre del ISAPRE que tiene código X9. ¿Ya? Nos dice indique el nombre del ISAPRE que tiene código X9. Entonces nosotros obviamente vamos a trabajar con el buscar B. Vamos a poner igual buscar B. El primer argumento del buscar B recibe el nombre de valor buscado. ¿Qué significa eso de valor buscado? Dirán ustedes. El valor buscado es simplemente el término con el cual yo voy a ir a buscar un resultado a una tabla. En este caso me están diciendo el código X9. Fíjense por favor en una cosa, que el valor buscar que yo voy a utilizar como término siempre tiene que estar en la primera columna de la tabla. Bueno, en la primera columna de la tabla tiene que estar esto, vale decir, tiene que estar acá. En otras palabras, el valor a buscar tiene que corresponder con un código. ¿Ya? Yo en este caso no puedo buscar por nombre, no puedo buscar por dirección, ni tampoco puedo buscar por teléfono. ¿Ya? No se puede hacer una búsqueda de ese tipo. El buscar B solamente está limitado a hacer una búsqueda por la izquierda, vale decir, por la primera columna que tiene esta tabla. Entonces, muchachos, en la letra E nos dice el nombre del ISAPRE que tiene código X9. El código yo lo voy a escribir, voy a poner X9, punto y coma. Acá dice matriz tabla. Matriz tabla. ¿Qué significa eso? Eso representa el nombre de la tabla en la cual yo voy a ir a buscar los datos. La tabla en este caso recibe el nombre de ISAPRES. Punto y coma. Después dice indicador de columnas. Acá es súper importante tener en cuenta lo siguiente, para repasar. Me dicen indique el nombre. Vale decir que el nombre corresponde al valor que yo quiero ir a buscar, valga la redundancia. ¿Cómo se sabe eso del indicador de columnas? Lo del indicador de columnas es una cosa bastante simple. Quiero que se fijen ustedes que para el caso del código, el código va a corresponder a la columna número 1. El nombre es la columna 2, la ubicación relativa. La dirección va a ser el número 3 y el teléfono va a corresponder a la columna número 4. Entonces, como a mí me están pidiendo el nombre del ISAPRE que tiene código X9, obviamente que yo tengo que buscar el número de columna que le corresponda con el nombre. Y en ese caso, el número de columna corresponde al número 2. Entonces,
Vamos a bajar acá. Y el indicador de columna, en este caso, va a ser el número 2. Después dice, ¿qué tipo de búsqueda yo quiero hacer? A no ser que se diga lo contrario, las búsquedas siempre van a ser exactas. Bueno, búsqueda exacta. ¿Qué significa? ¿Y cómo se le dice al buscar B que la búsqueda es exacta? Poniendo falso, ¿ven? Acá dice verdadero si es una coincidencia aproximada y falso si es que es una coincidencia exacta. Entonces yo le voy a escribir falso. Seleccionamos la palabra falso, tabulamos, cerramos el paréntesis y nos debería quedar ese error. ¿A ustedes les aparece así como un gato NA o ND por casualidad? Bueno, acá ustedes pueden apreciar que el resultado les va a aparecer como gato NA o gato ND. Eso significa que el resultado no está disponible. Recuerden que si una fórmula empieza con el símbolo gato, eso quiere decir de que estamos en presencia de un error. ¿Y por qué tenemos un error? Simplemente porque ustedes ven que acá el código X9 no existe dentro de la tabla. Y como no existe, obviamente no tenemos cómo ir a buscar el nombre de algo que no está. Entonces, como el error es parte, como el error es parte de la vida, es parte de lo que uno tiene que lidiar a veces en el trabajo con Excel, es necesario buscar la manera en cómo podemos convivir con él sin mayores problemas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Estamos claros que el resultado de esta fórmula me va a dar un error, ¿ya? Entonces yo voy a seleccionar toda la parte del buscar B que acabo de poner, sin ocupar el signo igual. Solamente el buscar B, botón derecho, lo voy a poner cortar. ¿Ya? Es muy feo que una celda me quede con un mensaje de error. ¿Ya? Es muy feo. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Se arregla así. Le ponemos si.error. Esa función si.error lo que va a permitir es decirle al Excel qué es lo que tiene que hacer en caso que se produzca un error cuando tratemos de aplicar una fórmula. Ustedes ven que el C.error recibe dos argumentos. Uno se llama valor y otro se llama valor si error. En el argumento valor, yo tengo que escribir alguna fórmula, alguna expresión, algún cálculo que quiera hacer y que eventualmente me pueda dar un error. Por ejemplo, yo podría poner 0 dividido en 0. Eso obviamente no existe. 1 dividido en 0 tampoco existe. Si yo pego lo que teníamos escrito, se van a dar cuenta que cuando yo marque aquí la palabra valor, me va a destacar todo el buscar B. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a tratar de calcular. Como ustedes ya habían visto, el resultado de esa fórmula me había dado un error, un gato NA o gato ND, según la versión de Excel que ustedes tengan instalada. Le voy a dar punto y coma. Donde dice valor si error, ese argumento valor si error se refiere a qué es lo que tiene que hacer el amigo Excel en caso de que encontrara un error. ¿Ya? En caso de que en este contexto el buscar B te generara algún error del tipo NA, ND, ¿qué es lo que yo voy a escribir en la celda con el objetivo de que no te aparezca un error, sino que por último aparezca un mensaje o por último la celda te quede en blanco? Si yo quiero que la celda me quede en blanco, donde dice valor si error, escribo comilla, comilla y cierro el paréntesis. ¿Qué pasaría si esta función no me entregara un error? Si el buscar B efectivamente te pudiera encontrar el nombre de un ISAPRE que ya existe. En ese caso, el si error te va a devolver el resultado de lo que tú estabas tratando de calcular. Pero cuando hay un error, te va a escribir o va a calcular lo que tú le estás indicando en el segundo argumento. Entonces yo le doy Enter y la celda obviamente me quedó en blanco. ¿Por qué? Porque lo que hizo ese error fue lo siguiente. Dijo, ¿puedo calcular el valor del buscar B? Ah,
cuando yo trato de aplicar el buscar B, me va a decir gato ND. Ah, y como el resultado de la fórmula está partiendo con el signo gato, obviamente que yo no puedo, no tengo forma de mostrarlo. Entonces, como aquí se produce un error, dice, bueno, ya, no hay problema. Vamos a escribir en la celda el valor que había indicado el usuario. Y eso es lo que está sucediendo. Hasta ahí, chicos. ¿Les quedó una consulta con respecto a la explicación del sí.error? Ahí se los voy a dejar copiado y se los voy a compartir en este momento en el chat. Proseguimos. El AFE nos dice lo siguiente: este rango muestra los datos de los trabajadores de una ferretería cuyas cotizaciones de salud tienen que ser pagadas por la empresa. Ah, entonces yo tengo acá un rango. Inmediatamente ese rango lo vamos a pescar, lo transformamos en tabla y a esa tabla le colocamos un nombre. Ya, muy importante ese paso, chicos. A la tabla se le coloca nombre. ¿Ya? Entonces, en vez de ponerle tabla 3, le vamos a poner acá, por ejemplo, trabajadores. Y le damos Enter, por supuesto. Entonces, dice trabajadores, tenemos los RUN, el nombre, el apellido, su cotización de salud y el código ISAPRE. Aquí nos aparece solamente el código del ISAPRE a la que está afiliado. ¿Qué es lo que nos dice esta columna? Esta instrucción dice, a partir del código, obtenga el nombre de cada ISAPRE a la que está afiliado cada trabajador de la ferretería. Ah, entonces aquí donde dice ISAPRE, tengo que mostrar el nombre. Como ustedes pueden apreciar, el código de este ISAPRE es X2. Perfecto. Entonces, como dice X2, yo voy a ir a mirar acá mi listado de ISAPRES, ¿ya? Ojo que los datos del ejercicio podrían estar en una hoja separada, no hay ningún problema con eso. Voy a mirar los códigos del ISAPRE y digo, ah, esta es X2. Por lo tanto, el nombre del ISAPRE que tiene código X2 va a ser con salud. Si estuviera, por ejemplo, el ISAPRE X5, aquí debería decir colmena. Si me dice el ISAPRE X1, podría decir más vida. ¿Ya? Nótese que este ejercicio se podría hacer con la función si. Poner algo como esto, por ejemplo. Si el código del ISAPRE es igual a X1, pongámosle punticoma, no sé, según la tabla, era más vida. Entonces ponemos más vida. Si no, si el código del ISAPRE es igual a X2, le ponemos el nombre de cruz blanca. Y así podríamos seguir hasta el Pero usted infinito con siempre esto. dice que hay más de alguna manera para llegar a los resultados. Sí. Ahora, ¿se puede hacer esto con la función sí en lugar de la función buscar b? Absolutamente. El único problema es que la función va a quedar más o menos larga porque aquí yo tengo que analizar 5 posibilidades. Y 5 posibilidades, según lo que recordarán del año pasado, se traduce en escribir 4 veces la función sí anidada. Entonces, ahí nos queda una fórmula bastante larga, por decirlo de alguna forma. Y si es el caso, entonces se les va a ir mucho tiempo en el certamen. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. No hay ningún problema. O sea, yo no les voy a poner malo si ustedes lo hacen con el buscar B o si lo hacen con la función sí. ¿Cómo sería con el buscar B? Voy a poner buscar B. Dice, valor buscado. Ya. Yo sé que el nombre del ISAPRE está dentro de esta tabla. ¿Ya? Eso nosotros lo sabemos, porque esta tabla, por decirlo de alguna forma, nos va a proveer los resultados posibles del ejercicio. ¿Ya? En eso yo creo que no tenemos mayores, no deberíamos tener mayores problemas. Pero si yo sé que esta tabla me provee los resultados,
tengo que tener súper claro de que con el buscar B yo tengo que ir solamente a la primera columna. En la primera columna tiene que estar el valor que yo vaya a buscar. En este caso, la primera columna de esta tabla me está hablando acerca de los códigos del ISAPRE. Por lo tanto, el valor a buscar tiene que ser un código. O sea, si tú me das el código X3, yo voy a ser capaz de brindarte el nombre, la dirección y el teléfono del ISAPRE. Pero yo no puedo obtener, por ejemplo, el teléfono de contacto si es que tú me das el nombre del ISAPRE. ¿Por qué? Porque en la tabla no parte con el nombre, parte con el código. ¿Ya? Es algo que hay que tener súper claro. Entonces, el valor a buscar tiene que ser un código. Como aquí me están dando los códigos, simplemente yo lo selecciono nomás. Porque la idea es propagar hacia abajo los resultados de la búsqueda. Pero, si aquí me hubiesen dicho, por ejemplo, nombre del ISAPRE, y me hubiesen preguntado, ponte tú la dirección, aquí habríamos tenido que aplicar algún truco para poder sacarlo, pero así directamente no se puede. Ponte coma. Dice matriz tabla. ¿Cómo se llama la tabla en la cual yo voy a ir a buscar los resultados? En este caso, la tabla le habíamos puesto como nombre ISAPRES. ¿Ya? Ese es el nombre que le habíamos dado en la clase del lunes. ISAPRES. Ponte coma. Acá dice indicador de columnas. El indicador de columnas corresponde al número de la columna en la cual se encuentra el dato que me están pidiendo. Según la instrucción, me están solicitando el nombre del ISAPRE. Ah, ya. Entonces, ¿en qué columna se encontrará el nombre del ISAPRE? Vamos a mirar para acá. Me doy cuenta que el código está en la columna 1, el nombre está en la columna 2. Por lo tanto, el indicador de columna es el 2. Punto y coma. Y acá me están preguntando si es que la búsqueda tiene que ser exacta o tiene que ser aproximada. Lo que yo estoy buscando es una búsqueda exacta. ¿Ya? Recuerden que a no ser que se diga lo contrario, estas van a ser siempre búsquedas exactas. Y en consecuencia, tenemos que marcar la opción que dice falso, porque el falso tiene que ver con coincidencia exacta. Yo sé que las palabras verdadero y falso en este caso contribuyen a confundir un poco, porque deberían haber sido así como ordenado o deberían decir directamente exacta o aproximada. O por último ponerle un número, así como un 1 si es que es exacta, un 0 si es que es aproximada. Pero desgraciadamente está propuesto de esta manera y así es como hay que trabajarlo. Le ponemos falso, cerramos paréntesis, damos enter y ahí ustedes tienen entonces todos los nombres hacia abajo de cada una de las ISAPRES a las que están afiliados los trabajadores de esta ferretería. Ya muchachos, entonces nos vamos a tirar ahora con la letra G. G dice así: construya una lista desplegable que contenga los nombres de todas las ISAPRES ordenadas en forma ascendente. Que contenga los nombres de todas las ISAPRES. Construir una lista desplegable. Obviamente que la lista desplegable nosotros la vamos a tener que dibujar en esta celda. ¿Ya? En esta celda va a tener que quedar disponible nuestra lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Construye una lista desplegable que contenga los nombres de todas las ISAPRES, ordenadas en forma ascendente. Para empezar, tenemos que tener claro cuál es el rango con el cual yo voy a llenar esta lista desplegable. Si ustedes lo revisan con calma, se van a dar cuenta que en la columna nombre aparecen los datos que tenemos que ingresar. Ustedes se darán cuenta de que los nombres de las ISAPRES no están ordenados en forma ascendente. ¿Cómo se hace eso? Vamos acá arriba, a ese cuadrado, y le ponemos ordenar de la A a la Z. Se ordenaron los nombres y por supuesto que los códigos se pasaron a estropear. Pero da lo mismo porque como teníamos puras búsquedas exactas,
los resultados de las funciones no se van a alterar para nada. Bueno, acá tenemos entonces los nombres de todas las ISAPRES ordenados de la A hasta la Z. ¿Ya? Entonces, con este rango, yo voy a construir una lista desplegable. Vamos a repasar un poco cómo se hacía eso y se van a dar cuenta que es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que seleccionar la celda sobre la cual queremos construir nuestra lista. A veces podemos hacer una lista en una celda o bien en varias celdas. Si fueran varias celdas, simplemente las arrastramos. Ya, nos posicionamos encima de la celda, vamos al menú Datos, y ustedes tienen que acceder a este botón, al botón que dice Validación de datos. Marcamos la opción Validación de datos, y nos va a aparecer esta ventana. Dice, criterio de validación, permitir. Ustedes ven que aquí dice cualquier valor. Yo no quiero llegar y escribir cualquier lecera en esta celda, porque la idea es que yo solamente pueda seleccionar aquí los nombres de las ISAPRES y escribirlos como corresponde, de acuerdo a cómo están, de acuerdo a cómo aparecen ahí arriba. Para poder seleccionar el nombre de una ISAPRE, yo tengo que ubicarme acá donde dice lista, porque yo voy a generar una lista desplegable. Luego, aquí dice celda con lista desplegable, como ustedes pueden ver ahí. Origen. Donde dice origen, se refiere a cuál es el rango que contiene, en este caso, los nombres de las ISAPRES. Bueno, entonces dejamos aquí el cursor. Vamos a subir. Y con mucho cuidado seleccionamos todos los nombres de las ISAPRES. Vale decir, seleccionamos desde la celda I35 hasta la celda I39. ¿Bien? Hemos marcado nosotros con éxito todo este rango. Ese es el rango que yo tengo que seleccionar para poder pasárselo al argumento origen. Ya, proseguimos. Entonces estamos listos ya con el origen de nuestra lista dinámica, o sea, de nuestra lista desplegable. Vamos a la pestaña que dice mensaje de error. Si en el certamen les dice coloque un mensaje de entrada, ahí ustedes tienen que colocarle un título y un mensaje. Pero en general se les va a pedir que hagan un mensaje de error. Y ese mensaje de error tienen que tener mucho cuidado con la manera en cómo lo confeccionen, porque en primer lugar el mensaje tiene que ser corto, tiene que ser claro, tiene que ser preciso y obviamente no debe incluir ningún insulto hacia el usuario final. ¿Ya? Entonces, en la parte del título, vamos a poner aquí error. Simplemente como un título que le vamos a dar a la ventana, en caso que el usuario siga súper porfiado, no seleccionó ningún dato de la lista desplegable. Entonces aquí le ponemos, por favor, seleccione el nombre de alguna ISAPRE. Listo. Muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que para este mensaje que ustedes escriben, tanto en el cuerpo como en el título, ustedes deberán tener mucho cuidado con la ortografía, la puntuación y la redacción del mismo. ¿Ya? Porque eso también va a llevar puntaje. ¿Ya? Y esta es una pregunta que les va a salir en el certamen, que ya está listo. Van a tener que hacer en un momento una lista desplegable y van a tener que confeccionar un mensaje de error. Así que mucho ojo, chicos, con la escritura. Le damos a aceptar. Bueno, entonces vamos bajando y si ustedes se dan cuenta, en esta parte me apareció un cuadrado. ¿Ya? Ese cuadrado que ustedes están viendo en esta zona
les va a permitir a ustedes seleccionar el nombre de alguna ISAPRE. Entonces yo simplemente voy, pincho en este cuadradito y ustedes van a ver aquí los nombres de todas las ISAPRES ordenadas de manera alfabética. ¿Ya? ¿Qué pasa si se les olvida ordenar esto de manera alfabética? Por ejemplo, supongamos que yo voy y restituyo el orden original que tenían los códigos. Supongamos que yo hubiese hecho eso y las ISAPRES me quedaron todas desordenadas. Yo voy a ir para abajo, donde tengo mi lista desplegable, y van a ver ustedes que las ISAPRES van a aparecer desordenadas. En el fondo, no es que las ISAPRES quieran estar desordenadas o no, sino que simplemente lo que ustedes están mirando en esta lista desplegable es el fiel reflejo del rango que ustedes seleccionaron como origen. Si el rango que yo selecciono como origen está desordenado, entonces las ISAPRES se van a presentar tal como están ahí. Voy a ordenar esto y ustedes se van a dar cuenta que ahora, cuando yo haya ordenado ese rango, voy a ir a mi lista y las ISAPRES nuevamente van a quedar ordenadas como corresponde. Bueno, acá yo voy a seleccionar una ISAPRE cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, Banmédica. Listo. No hay problema, Elvis. Vamos acá a la letra H. Dice así: indique cuál es la recaudación total que se lleva la ISAPRE que seleccionó en el punto anterior a fin de mes. ¿De qué se trata esto? Acá nos dice que hemos seleccionado, por ejemplo, la ISAPRE Banmédica. Ustedes, por supuesto, que pueden seleccionar la ISAPRE que ustedes quieran. No hay ningún problema. Entonces, si yo selecciono Banmédica, quiero que se den cuenta de una cosa, que aquí están las cotizaciones de salud que se van pagando. Entonces, yo tengo Banmédica y es como que hiciéramos esto. Voy acá a ISAPRE, busco el nombre del ISAPRE que yo he seleccionado y tengo que tomar todas las cotizaciones de salud que se han pagado para el mes. En este caso, Banmédica tiene 110.439. Si yo pongo, por ejemplo, el ISAPRE con salud, voy para acá, le pongo con salud, me voy a dar cuenta que aparecen más registros. ¿Y cuánto es lo que hay que pagarle al ISAPRE con salud a fin de mes? Esa cantidad de dinero. Vale decir, tenemos que hacer una suma basado en el nombre que yo he seleccionado acá abajo. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es a través de una suma condicional. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer una suma condicional, recuerden que esto es una suma condicional porque yo tengo que tomar los elementos de la columna cotización de salud, pero basándome en la condición de que el nombre del ISAPRE coincida, que los nombres de las ISAPRES coincidan plenamente con el que yo he seleccionado en esta celda. Así que no es cosa de llegar y pescar toda esta columna y sumarla así como así. No, tengo que basarme solamente en el ISAPRE, en el nombre que yo he seleccionado. Entonces, vamos a anotar aquí cuáles son acá nuestras alternativas. Por una parte, podemos trabajar con la función sumar.si. Podemos usar sumar.si.conjunto. Aquí podemos trabajar con la función bdsuma. Quiero que ustedes vean que aquí tenemos tres alternativas. Cada alternativa, por supuesto, que es una forma distinta de abordar el ejercicio. Y como yo se los he comentado tantas veces, si ustedes eligen una de esas tres opciones, va a estar bien. A no ser que en la prueba se les diga que ocupen exclusivamente una función de base de datos. Entonces ahí las otras no se pueden emplear. ¿Bien? Pero si no me dicen algo así como que tiene que usar tal función para hacerlo, ustedes son libres de elegir lo que se les plazca. En este caso yo tengo tres alternativas. ¿Ya?
escriban en el chat, por favor, con cuál de las tres quieren trabajar. Si con el sumar sí, si conjunto o con B de suma. Bueno, muchachos, después de un intenso debate que se produjo en el chat, hemos acordado que vamos a trabajar con B de suma. Entonces vamos a borrar aquí todos estos dibujos, todas estas cosas que nosotros hemos hecho. Y decimos, si voy a trabajar con una función de base de datos, yo estoy obligadísimo a llevarme los títulos de la tabla en cuestión. En este caso, yo quiero que ustedes tengan súper claro de que la tabla en donde yo pretendo obtener los valores para sumar y todo se encuentra acá. Es esto, es esta tabla. Entonces vamos a seleccionar desde el run hasta ISAPRE, vamos a copiar todos los títulos de la tabla y discretamente los voy a pegar acá al lado. ¿Bien? Aquí vamos a pegar todo esto. Perfecto. ¿Ven? Entonces ahora tenemos listos hemos colocado ya los títulos de la tabla y como lo venimos haciendo la semana pasada, yo simplemente le coloco aquí los bordes para que, según yo, quede mejor presentado. Bueno, me dicen la recaudación total. Estamos claros que va a ser una suma. Es una suma condicional. Pero, ¿cuál va a ser el criterio? Que se lleva la ISAPRE que seleccionó en el punto anterior. En el punto anterior, si yo estoy en el punto H, obviamente el punto anterior corresponde al G, ¿cierto? Y en el G yo no tengo códigos de ISAPRE, sino que tengo los nombres de las ISAPRES. Por lo tanto, la cosa vamos a tener que colocarla acá. Es ahí donde yo tengo que plasmar esto. Bueno, la idea es que si yo selecciono con salud, selecciono, por ejemplo, la ISAPRE que yo quiera, le pongo más vida, la idea es que acá diga también más vida. Si aquí yo seleccionara, por ejemplo, cruz blanca, acá me diga también cruz blanca. O sea que si yo hago un cambio acá, se genere de inmediato un cambio en esta zona. Vale decir, lo que nosotros queremos conseguir con esto es que un cambio que yo haga acá tenga una repercusión directa acá. En la flecha, nada que ver ahí. Yo hago un cambio en esta parte y yo quiero que se refleje automáticamente en la parte del ISAPRE. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo conseguimos ese objetivo? Simplemente voy donde dice ISAPRE, ponemos el signo igual, y yo quiero que el valor que almacena acá sea el mismo que yo estoy escribiendo en esa celda. Le doy Enter y me dice cruz blanca. Simplemente le pongo signo igual como una forma de decir que el valor de esta celda yo quiero que sea exactamente el mismo que he almacenado en la celda de acá arriba. Si aquí yo marco, por ejemplo, en vez de cruz blanca le pongo con salud, quiero que me diga con salud. Si yo le pongo acá colmena, que me diga colmena. ¿Ven? Simplecita la cosa. Entonces, una vez que ya tenemos este rango de criterios bien definido, lo ponemos de suma y me va a decir ahora, base de datos. Ah, ya, la base de datos era la base de datos de los trabajadores. Pero como yo estoy trabajando con una función de base de datos, tenemos que tener súper en cuenta que yo no puedo llegar y marcarle el nombre, solamente el nombre de la tabla, porque estas funciones de base de datos exigen de que yo no solamente marque los datos, sino que además me lleve los títulos. Y para poder incluir también los títulos, es necesario que yo abra corchete y seleccione la opción de todo. ¿Ya? Cuando yo le pongo todo, recuerden ustedes que me está marcando no solamente los datos de la tabla, sino que también los títulos de la misma. Punto y coma. Acá dice nombre del campo. Ah, ya. Donde dice el nombre del campo se refiere a cuál es la columna de la tabla, cómo se llama la columna de la tabla, sobre la cual recae la acción de sumar. En este caso me están pidiendo la recaudación total. Por lo tanto, la columna sobre la cual yo voy a hacer esta sumatoria de cosas
corresponde a la cotización de salud. Yo simplemente voy y escribo, sí, simplemente voy y pincho donde dice cotización de salud, ¿ya? Que es el título que a mí me interesa apuntar. Punto y coma. Y finalmente dice criterios. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios se refieren obviamente a este rango que nosotros hemos marcado. Entonces, vamos a seleccionar todo esto, todo este rango. En lugar de haber seleccionado toda esta estructura, ustedes podrían haber marcado solamente estas últimas dos celdas, ¿ya? Porque en el fondo sobre eso voy a trabajar. El nombre, el RUN, el apellido, cotización, código de SAPRE, me da lo mismo para efectos del ejercicio. Pero si quieren pueden marcarlo todo, no hay ningún problema. Desde el punto de vista del puntaje, de la nota del certamen, no va a pasar nada, ¿ya? La aprobación del curso no queda en juego si que ustedes marcan todo el rango o no. Cerramos acá el paréntesis. Y aquí me da 420.059, que eso es todo lo que se le paga a Colmena. Veamos, por ejemplo, otro caso. Cruz Blanca, 220. Van Médica, 110.439. Más Vida, 684. ¿Ven? Entonces, lo bueno es que sea cual sea de ISAPRE que yo esté seleccionando, te va a marcar aquí el Excel va a ser capaz de encontrar el valor de la suma. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo una lista desplegable, te permite ir haciendo cosas un poco más personalizadas. Y eso es lo encachado de esta asunto. Bueno, una cosa que hay que tener súper en cuenta con respecto a las listas desplegables es que en algún momento yo las podría dejar en blanco. Por ejemplo, si yo dejo esta lista en blanco, no he seleccionado ningún ISAPRE, dejé esto en blanco, obviamente que voy a tener 0 pesos, ¿cierto? Porque si yo no tengo ningún ISAPRE, no estamos pagando absolutamente nada. Pero si esta lista deja de estar en blanco y yo le pongo eso, me va a dar 344.551, me va a dar el valor que le corresponde al ISAPRE que yo marqué. Pero en algunas ocasiones se podría dar el caso en que ustedes dejen una lista en blanco y que en vez de aparecer un resultado como 0, aparezca gato NA, gato ND o aparezca algún mensaje de error. Si les llega a aparecer algún mensaje de error, ustedes simplemente proceden igual como lo hicimos delante. Anteponen el sí.error, escriben la función que querían calcular, sin el sin igual, porque sin igual se pone solamente acá, y luego indican ahí cuál es el mensaje que ustedes quieren desplegarle al usuario. Si ustedes quieren, pueden dejar la celda en blanco o pueden colocarle así como se produjo un error o cualquier cosa de esa naturaleza. Pero lo importante es que no aparezcan los signos gato porque hace que la celda se vea sucia. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Esa es la cosa acá, chicos. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta?